Oye, viajero del tiempo, imagina que todo lo que somos, todo lo que ves a tu alrededor, es apenas un parpadeo en la historia del planeta. La Tierra tiene 4.5 mil millones de años. Y nosotros, nada, un suspiro. Pero en ese suspiro lo hemos cambiado todo. Antes de seguir, suscríbete a Teorías Prohibidas, porque lo que estás por escuchar es la versión más épica, curiosa y entretenida de cómo pasamos de monos peludos a conquistadores del espacio. Nuestra historia arranca hace unos 7 millones de años, con los primeros homínidos como el Sahelanthropus tadense. Eran bípedos, sí, pero todavía torpes, como quien aprende a andar en patines. Después aparecen los Australopithecus, y entre ellos la famosa Lucy, que vivió hace 3.2 millones de años. Ya manejaban mejor el cuerpo, pero la gran revolución vendría con el Homo habilis, que hace 2.4 millones de años empezó a usar herramientas simples. Luego llega el Homo erectus. Y aquí la cosa se pone interesante. Cazaban en grupo, viajaban fuera de África y, lo más importante, dominaron el fuego. El fuego fue como nuestra primera gran app. Nos dio comida cocida, calor, protección y tiempo para pensar. Con cada migración, el Homo erectus iba dejando sus genes por Asia y Europa y encendiendo esa chispa que miles de siglos después nos traería hasta las ciudades y las naves espaciales. De tantas ramas evolutivas, hace unos 300.000 años aparecen los Homo sapiens. No estábamos solos, había neandertales y denisovanos, pero fuimos nosotros quienes dimos el salto más grande. Hace unos 70.000 años, nuestro cerebro tuvo un upgrade brutal. Empezamos a crear mitos, planificar el futuro y organizarnos en grandes grupos. Fue la revolución cognitiva. Pasamos de simples cazadores a contadores de historias y soñadores profesionales. Con la revolución cognitiva en marcha, no solo cazábamos con lanzas, sino con ideas. La imaginación se volvió nuestra mejor arma. Empezamos a pintar paredes, a inventar rituales para la lluvia, el sol o la vida después de la muerte. El arte rupestre es mucho más viejo que cualquier ciudad. En cuevas oscuras, con pigmentos naturales, ya estábamos dejando mensajes que hoy, miles de años después, seguimos intentando descifrar. Hace unos 50.000 años, los Homo sapiens se esparcieron por todo el planeta. Desde África llegaron al Ártico, cruzaron a Australia y luego a América. No tenían mapas ni GPS, solo curiosidad y tosudez en sí. Había tierra más allá. Había que conocerla. Caminaban, navegaban en balsas primitivas y poco a poco se adueñaban de cada rincón habitable. Esa expansión global nos convirtió en la especie más adaptable de la historia. Pero el verdadero giro vino entre el 8000 y el 5000 antes de Cristo, con la revolución agrícola. Dejamos de perseguir comida para empezar a cultivarla. Domesticamos animales, plantamos trigo, guardamos cosechas. Esto trajo aldeas, luego ciudades, leyes y problemas. Con más gente junta, surgieron jerarquías, disputas y enfermedades. La comida nos dio estabilidad, pero también nos encadenó a un estilo de vida más sedentario y lleno de tensiones. Hacia el 3500 a.C. llegó otro invento clave, a la rueda. Y sorpresa, no fue creada para transporte, sino para hacer cerámica. Un siglo después, alguien tuvo la brillante idea de ponerla sobre un eje y nacieron los carros y carretas. En la misma época surgió la escritura, pero no para poesía. Fue para cobrar impuestos y llevar cuentas. Con ella nacieron los primeros estados, templos, ejércitos y un sistema de poder que marcaría la historia. Hacia el 3300 a.C., el ser humano descubre cómo mezclar cobre con estaño y obtiene el bronce. No era solo un metal más fuerte, era un símbolo de poder. Herramientas más resistentes, armas más letales y construcciones más sólidas permitieron el auge de civilizaciones como sumerios e egipcios y ichitaos. El bronce cambió la guerra para siempre, haciendo los combates más complejos y estratégicos. Pero después llegó algo aún más revolucionario:
el hierro. Este metal ya existía, pero trabajarlo requería temperaturas altísimas. Los primeros en dominarlo fueron los hititas, en Anatolia, actual Turquía, y lo guardaban como secreto de Estado. Cuando el conocimiento se filtró, se desató una nueva era. Con armas más duraderas y baratas, quien controlaba el hierro controlaba la guerra, y quien controlaba la guerra controlaba el territorio. El hierro no solo fue para pelear, también revolucionó la agricultura. Arados, azadas y herramientas mucho más eficientes permitieron producir más alimentos y sostener poblaciones más grandes. Esto impulsó el crecimiento de reinos y preparó el terreno para grandes imperios clásicos como el romano o el persa. Cada uno dejó su huella en el idioma, el arte, la arquitectura y la forma de gobernar. Este periodo, conocido como la Antigüedad Clásica, fue también la cuna de la filosofía, la ciencia y las religiones organizadas. En Grecia nacieron la democracia y el pensamiento científico con figuras como Pitágoras, Hipócrates y Arquímedes. Pero el conocimiento aún era privilegio de pocos, protegido por templos y reyes. Aún así, las ideas sembradas en esta era seguirían moldeando el mundo por miles de años. Con la caída del Imperio Romano, Europa entra en la Edad Media. Castillos, cruzadas y reinos fragmentados marcan el paisaje. La Iglesia tiene un poder casi absoluto, dictando desde la moral hasta el conocimiento aceptado. Las guerras eran, en su mayoría, entre vecinos. No había grandes conquistas intercontinentales, pero sí conflictos interminables que mantenían a la gente en tensión constante. En medio de este escenario, la peste bubónica golpea como una tormenta oscura, transmitida por pulgas en ratas y potenciada por la falta de higiene y el hacinamiento. Elimina cerca de 1/3 de la población europea. Calles sucias, basureros improvisados y casas abarrotadas aceleran la tragedia. Esta catástrofe debilita el sistema feudal y obliga a la sociedad a transformarse a la fuerza. Aún así, no todo fue oscuridad. Las universidades nacen, el comercio crece y una nueva clase social empieza a brillar a la burguesía. Esta clase invierte en arte, conocimiento y ciencia y fomenta el cuestionamiento. Mientras tanto, en el mundo islámico florecen la medicina, la astronomía y las matemáticas. La China inventa la pólvora, el papel y la brújula, logros que el occidente conocerá siglos después. Europa, aún golpeada por la peste, empieza a preguntarse: ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Estas dudas, sumadas al contacto con nuevas ideas y tecnologías, preparan el camino para un renacer cultural. Y así, lentamente, se enciende la chispa de lo que más tarde se llamará Renacimiento. En el siglo XV, el Renacimiento despierta a Europa de su largo letargo. El arte, la ciencia y la curiosidad vuelven a florecer. La gente empieza a cuestionar creencias, a explorar el cuerpo humano y el cielo con nuevos instrumentos como el telescopio. Por primera vez en siglos, la duda no es un pecado, sino un motor de descubrimiento. El pensamiento se vuelve más audaz y creativo. Las ideas se expanden junto con la ambición de conocer el mundo. Comienzan las grandes navegaciones a nuevas rutas, nuevos continentes y nuevas riquezas. Pero no todo fue gloria. Junto con mercancías y culturas, viajaban enfermedades y esclavitud. Este intercambio global, aunque violento, conectó por primera vez a casi todos los rincones habitados del planeta. En este ambiente aparece la imprenta, que multiplica el acceso a la información. La Reforma Protestante desafía el poder de la Iglesia y abre más debates. La revolución científica, impulsada por mentes como Galileo y Kepler, empieza a cambiar nuestra forma de entender la naturaleza. La ciencia deja de ser algo reservado para unos pocos y empieza a hablar un lenguaje más universal. Poco después, el iluminismo coloca la razón en el centro de la vida. Newton explica la gravedad, Darwin plantea la evolución y el mundo comienza a comprender sus propios orígenes. Ideas como libertad, igualdad y derechos se extienden, inspirando revoluciones en América y Francia. La humanidad entra en una era de pensamiento más libre y de cambios políticos profundos. La revolución
industrial llega como un trueno. Primero con el vapor, luego con la electricidad. Transforma la forma en que producimos, viajamos y vivimos. Las fábricas brotan, las ciudades crecen y el campo pierde habitante. El capitalismo moderno toma forma, impulsado por la producción en masa y un comercio más rápido que nunca. El mundo se acelera y con él también los problemas. Los trenes conectan ciudades, las máquinas tejen ropa, se construyen puentes y rascacielos. La vida urbana se llena de luces y humo. Las oportunidades de trabajo aumentan, pero también las jornadas extenuantes y las condiciones insalubres. El progreso tiene un precio y, aunque mejora la tecnología, la desigualdad sigue marcando la realidad de millones. Con este nuevo ritmo, el siglo XX empieza cargado de energía y de tensión. En pocas décadas, el planeta enfrenta 2 guerras mundiales. Bombas, aniquilaciones masivas y la creación de armas nucleares muestran hasta dónde puede llegar la humanidad con su ingenio, tanto para construir como para destruir. Es un siglo de extremos, donde la esperanza y el horror caminan juntos. Pero también es un tiempo de avances increíbles. Han vacunas, antibióticos, radio, cine, aviones y computadoras. Y en 1969, el ser humano pisa la luna con menos tecnología de la que tiene hoy. Un teléfono. La carrera espacial, la ciencia y la cultura pop crean una sensación de que todo es posible, mientras el planeta empieza a preguntarse por el precio de tanta ambición. Con la llegada de los ordenadores, la internet y los teléfonos inteligentes, el mundo se conecta como nunca antes. La información viaja al instante. Las redes sociales cambian la forma en que nos comunicamos y compartimos ideas. La inteligencia artificial empieza a tomar protagonismo, creando nuevas oportunidades y también inquietudes sobre el futuro. Vivimos en una época donde el conocimiento es accesible para casi todos, pero los problemas no desaparecen. La desigualdad sigue siendo un fantasma y aparecen nuevos retos como el cambio climático. Pandemias y dilemas éticos sobre el uso de la tecnología. La velocidad del cambio hace que a veces nos sintamos perdidos, pero también nos invita a repensar nuestra relación con el planeta y con nosotros mismos. Este periodo que los científicos llaman antropoceno nos muestra que el ser humano es la fuerza principal que transforma la Tierra. Lo que hacemos ahora afecta no solo nuestro presente, sino el futuro de todas las especies. El equilibrio es frágil y la responsabilidad está en nuestras manos. ¿Será que aprenderemos a vivir en armonía o seguiremos destruyendo nuestro hogar? Nos encontramos en un momento único. ¿Cuál será el próximo paso de la humanidad? ¿Exploraremos otros planetas? ¿Editaremos nuestro ADN para ser mejores? Son preguntas que antes parecían ciencia ficción, pero ahora están más cerca que nunca. Este viaje humano está lleno de giros inesperados, caos y genialidad. Pero la historia no termina aquí. Está viva, se sigue escribiendo y todos somos protagonistas. Las decisiones que tomemos hoy marcarán si avanzamos hacia un mundo sostenible o hacia un colapso ambiental. Mirando atrás, vemos que nuestra historia es una montaña rusa. Pasamos de aprender a caminar en 2 patas a pisar la luna, de dominar el fuego a crear inteligencia artificial. Cada paso estuvo marcado por curiosidad, errores y logros. No siempre fue fácil, pero esa mezcla nos hizo quienes somos. El ser humano siempre ha buscado respuestas. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y aunque tenemos muchas preguntas sin resolver, una cosa está clara: somos capaces de transformar el mundo, para bien o para mal. Y en este momento, esa capacidad nunca ha sido tan grande ni tan peligrosa. Por eso, más que espectadores, debemos ser actores conscientes. Entender nuestra historia no es solo conocer fechas y hechos, sino aprender de ellos para construir un futuro mejor. Reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan al planeta y a las generaciones venideras es fundamental. Suscríbete a Teorías Prohibidas para seguir descubriendo juntos el pasado, el presente y el futuro de nuestra especie. Aquí encontrarás misterios, teorías sorprendentes y relatos que no escucharás
en otro lugar. Acompáñanos en cada nuevo episodio, comparte tus ideas en los comentarios y sé parte de esta comunidad curiosa y apasionada por el conocimiento. ¡Nos vemos en el próximo capítulo!